que dar y sobre todo mucho, mucho por hablar y que bueno, sigue siendo un tema que en nuestros días aporta para cambiar una visión en cuanto a cómo vemos la muerte o las pérdidas. No siempre nos detenemos a pensar sobre nuestra propia muerte, nuestro propio concepto de muerte, e incluso también no nos detenemos a procesar las pérdidas que hemos vivido, ¿no? Entonces, este tema se me hace muy interesante. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí la manera en cómo lo recordamos. Lo que ya pasó, por más que nosotros echemos a andar nuestra imaginación, por más que nos empeñemos en regresar el tiempo y en lamentarnos, en este terrible frase, si yo hubiera, que por cierto hay un episodio de eso, búsquenlo, si yo hubiera, si nosotros nos hondamos en eso de si yo hubiera, nos deja una sensación de culpa y aparte, pues lo que ya pasó, no lo podemos cambiar. Por más que queramos, pues no lo vamos a poder cambiar. Y eso pues genera mucho dolor aún, ¿no? Y más aparte, todas las frases que nos llegan a decir en relación al tema. Así que en esta ocasión quiero compartirte 3 puntos en este espacio que probablemente te pueden aportar para cambiar la manera en cómo recordamos lo que nos pasó y que de esta forma podamos resignificarlo, ¿no? Que justo para eso voy. Pues muchas gracias a todos los que se están uniendo, gracias por compartirnos. Ya saben cómo es esto, que entre más compartimos el episodio, pues llega a más personas y pues compartir es también contribuir, así que les invito a que lo compartan. Yo creo que el día de mañana ya lo van a tener esto en YouTube, búscame como Viridiana Lechuga y ahí lo vas a encontrar en YouTube. Bueno, pues voy a quitar esto por un momento y comentarles un poco. Desde que nacemos hasta que morimos, siempre vamos a tener 2 cosas que son inevitables. O sea, incluso yo he puesto otros episodios que tienen este título, lo inevitable de la vida o las experiencias inevitables de la vida. Y estas 2 cosas son inevitables en todas las vidas, o sea, en toda la experiencia humana, estas 2 cosas que les voy a comentar son inevitables, no las podemos evitar, o sea, son parte de nuestra existencia, son parte de nuestra composición como seres humanos. La primera son las pérdidas. Como les comentaba, desde que nacemos hasta que nos encontremos con la muerte, vamos a tener muchas experiencias de pérdidas. Y aun cuando en algunas ocasiones podríamos pensar que las pérdidas nosotros mismos no las generamos, déjenme decirles que no. Las pérdidas no las elegimos. Aun cuando hemos tomado decisiones que nos acercan un poco más a las pérdidas, no somos personas que abiertamente estemos eligiendo perder. En sí las decisiones que tomamos pues van hacia el rumbo contrario, ¿no? No perder lo que estamos eligiendo. Pero pues es inevitable. Las pérdidas van a ser parte de la experiencia humana, porque en la interacción que tenemos con la vida hay cambios. Y el mismo cambio se manifiesta o se propone el cambio como 2 fuerzas que se contraponen y una toma más terreno que la otra y eso es lo que nos lleva al cambio. Entonces, cuando nosotros presentamos un cambio, seguramente en ese trayecto o en ese proceso vamos a experimentar una pérdida. Hay pérdidas que nos van a dejar un destelo de duelo muy fuerte, muy marcado durante mucho tiempo. Incluso hay pérdidas con las cuales nosotros nos vamos a quedar con un proceso de duelo con el que vamos a aprender a vivir, ¿no? Entonces, estas pérdidas son muy profundas y significativas. Y hay otras pérdidas que con un tiempo, con los recursos propios que tenemos, podemos darle una resolución y volvemos a nuestro ritmo de vida, por así decirlo, volvemos a la cotidianidad de nuestra existencia. Pero yo creo que en esta ocasión las pérdidas que más nos
nos atraen para saber cómo es que podemos nosotros ver de otros ojos diferentes o verlas distinto, pues son estas las más profundas y significativas que están relacionadas con la muerte. Y esta es la segunda situación que no vamos a poder evitar, la muerte. Nosotros hemos nacido con nuestra propia muerte. Eso se me hace bien, bien fuerte porque regularmente no queremos hablar de la muerte. Incluso pensamos que la muerte es un tema triste, taciturno, un tema gris y oscuro y lo evitamos a toda costa. Pero déjenme decirles que pues la muerte es parte de nuestra existencia. No es una enemiga ni tampoco es la contraparte de la vida. La muerte es parte de nuestra existencia. Desde el momento en el que hemos nacido, ya nacemos con nuestra propia muerte. No con la muerte general, sino con nuestra propia muerte. Y entonces en este mundo existe una dualidad, por así decirlo. Todo tiene una parte, una contraparte que nos deja existir. No sabríamos que hay luz si no conociéramos la oscuridad. No sabríamos que hay enfermedad, ¿no? Si no existiera la salud y viceversa, no sabríamos que existe la enfermedad si no existiera la salud y así sucesivamente, ¿no? No sabríamos que tendríamos hambre sin haber probado primero el alimento. Entonces, es lo mismo. La muerte, aunque no nos guste, porque no la vemos como parte de nuestra existencia en muchos planteamientos de nuestra vida o incluso en el proyecto de nuestra vida, no la queremos tomar en cuenta, pero nosotros hemos nacido con nuestra propia muerte. La muerte es parte de nuestra existencia. La muerte es lo que sella nuestra existencia. Y bueno, pues es un tema muy complejo que para muchos todavía sigue siendo un tema doloroso, ya sea porque haya perdido a algún familiar, a alguien amado, a alguien querido, o porque estamos en este trayecto de no me gusta hablar de la muerte porque me asusta, me da miedo. E incluso he escuchado personas que dicen, me aterra el pensar que un día voy a morir, ya sea por lo que vaya yo a vivir antes de morir o lo que me lleve a la muerte o por las personas que dejo. O también me aterra la muerte porque no me gustaría pasar o vivir la experiencia de que un familiar, alguien que yo amo profundamente, muera. Entonces sí, es un tema muy confrontativo, pero a la vez es un tema que nos lleva a reflexionar profundamente sobre lo que estamos haciendo. Como bien dice Elizabeth Kubler-Ross, hablar de la muerte es hablar de la vida inevitable. Porque cuando yo llego al tema de la muerte, eso me lleva a reflexionar cómo he vivido. Y no hay, esto yo lo digo mucho en los diplomados que damos en tanatología aquí en la universidad, no hay una medida para la vida. Es decir, yo no tengo que llegar a determinada edad para decir, he vivido bien o he vivido lo que tenía que vivir si yo llego a los 90 años, 92 años, a los 100 años. Y entonces a veces pensamos que una vida bien vivida es la que tiene muchos años. Y no es cierto. Una vida bien vivida puede ser corta, puede ser de pocos años, por así decirlo, pero puede tener mucho significado, mucho sentido. La vida bien vivida no es la más larga, sino la que tiene experiencias que la hacen ser una vida vivida. Ay, perdón con tanta palabra, pero así es. O sea, una vida bien vivida es la que tiene vida en todos los sentidos. Y también decimos mucho en tanatología, que la muerte nos encuentre vivos. Y aquí mi estimada audiencia me dice,
estimados seguidores y todos los que forman parte de esta bonita comunidad. ¿Cómo sabes que tú estás vivo, viviendo? ¿Cómo sabes que estás aprovechando tu vida? ¿Cómo sabes que tu vida está llena de vida? A veces solamente estamos existiendo, sobreviviendo. Y en otras ocasiones sí podemos llegar a sentir esa sensación de vitalidad en nuestro ser. Entonces, en esta parte que yo les comentaba sobre cómo es que yo puedo saber que estoy vivo, ¿qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que te hace sentir la vida corriendo por tus venas, por tus sensaciones, por tu sentir? Recordemos que la ausencia de eventos en nuestra vida no significa que eso sea calidad de vida. Probablemente hemos entrado en un estado de confort en donde nada bueno pasa, pero tampoco nada malo y nada malo y tampoco nada bueno. O sea, no pasa nada. Y no siempre la ausencia de eventos va a significar que mi vida es buena. Solamente estoy coexistiendo. Que bueno, también no quiero que me confundan esa palabra porque esa palabra tiene otros sentidos. En esta ocasión quiero compartir tres puntos muy importantes. Y parte de esos puntos, bueno, les voy a dar algunas citas de algunos autores que hacen mucho sentido. Mm, para retomar estos tres puntos, les quiero ampliar un poco más el sentido de las pérdidas. Las pérdidas no solamente se refieren a cuando yo he pasado, transitado por despedirme de un familiar porque falleció. Es decir, las pérdidas no solamente son por muerte, las pérdidas pueden ser muchas, múltiples, diversas, dependiendo cada vida. Pero por mencionar algunas, por ejemplo, cuando te despiden de un trabajo, esa es una pérdida. Cuando te dan un diagnóstico de enfermedad, ya sea tuyo o de un familiar, ahí también radica la pérdida. Porque si es tuyo, has perdido la salud y con ello vas a perder otras muchas cosas más. Y si es de un familiar, pues también no es que eh, porque sea de otra persona, eso significa que tú no vas a vivir cambios. Claro que sí, vas a vivir muchos cambios y parte de esos cambios son muchas pérdidas, como la pérdida de la rutina, incluso la pérdida de la seguridad, entre otras cosas más que ocurren cuando una familia está pasando por el tránsito de una enfermedad. También hay otras pérdidas, como la pérdida de una relación de pareja, porque se divorciaron, porque se separaron, la pérdida relacional con padres, hijos, hermanos, primos, tíos, que se pelean, tienen un disgusto, se distancian y por años se dejan de hablar. ¿Te ha pasado algo así? Que por años te has dejado de hablar con alguien, que se han separado, las pérdidas de amistad, se pelean por alguna razón, los caminos se separan, se distancian y también duele muchísimo. Y bueno, ¿por qué no mencionarlo, no? Las pérdidas de los seres de compañía. Yo los llamo seres de compañía porque se me hace muy despectivo decir mascotas cuando estos seres de compañía, estos seres vivos denominados mascotas, así como se han mencionado en muchos espacios, llegan a ser mucho, muy importantes, porque llegan en tu vida en un momento que tal vez estabas vulnerable y su presencia sanó tu corazón, te hizo ver la vida distinta y sobre todo la compañía que te dan sana bastante. Entonces, cuando muere un ser de compañía también es una pérdida, aun cuando mucha gente no valore esa presencia, esa compañía en tu vida, si para ti es importante, eso es lo que nosotros vamos a resaltar como una pérdida. Y así podemos tener muchas, muchas en la infancia, en la adolescencia, y nos vamos quedando con esas experiencias llamadas pérdidas, y por cada pérdida se enciende un proceso de duelo.
Algunos duelos pues van reorganizándose, se acomodan, se resignifican y continuamos con nuestra vida. Pero hay duelos que duran mucho tiempo y que a pesar del tiempo y que a pesar de los años sigue vibrando con fuerza, sigue vibrando ahí como si hubiera pasado ayer. Entonces a eso le podemos denominar proceso de duelo después de una pérdida. Y podemos tener muchos duelos encendidos a la vez, muchos duelos. Y pues cada duelo va a llevarnos a un cambio de actitud, de pensamiento e incluso cómo experimentamos la vida. En algunas ocasiones, por las pérdidas que hemos tenido, hemos desarrollado determinados mecanismos ante la vida. Evito salir, evito relacionarme, evito hablar, evito compartir, evito porque no quiero volver a pasar por ese dolor. Pero ¿saben qué, mis estimados amigos? Pues el duelo nos desafía a amar una vez más. Cuando yo he resignificado el dolor de una pérdida, lo puedo observar también en la manera en cómo vivo, en cómo me aperturo con la vida. Y el dolor, cuando lo resignificamos, se convierte en sabiduría. Nos convertimos en personas sabias. Y no solamente eso, sino que también nos damos la oportunidad de volver a amar. Amar no solamente a una persona, porque a veces pensamos que amar es solo relacionado con una pareja, no. Amar en toda la extensión de la palabra. Amar la vida, amar las experiencias, amar a tus familiares, a los amigos, las situaciones, el trabajo, lo que haces. Amar. El duelo nos desafía a amar una vez más. Bueno, tomando en cuenta estos puntos que les acabo de compartir sobre estas dos experiencias que son inevitables, que son las pérdidas y la muerte, en cualquier vida, ahí van a estar presentes. Y que posteriormente de una pérdida se va a desarrollar un proceso de duelo. Y yo les tengo 3 puntos en esta ocasión. Les saludo a todos los que nos están viendo ahora. En un momentito leo sus comentarios para que esta sesión se vuelva muy enriquecedora para todos. Y bueno, como les comentaba, pues las pérdidas son muchas, son diversas. Y yo acá les tengo una, una frase de Carl Jung, perdón, ahí se me fue una diapositiva, una frase de Carl Jung que dice, lo que niegas te somete. Entonces, negar la pérdida no nos va a ayudar, no nos va a contribuir en nada. Sé que a veces esta postura de negación, incluso lo mencionaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross con su planteamiento sobre el duelo, que el duelo es una fase, perdón, que la negación es una fase del duelo, así es correcto, y pues sostenernos en la negación de que nos pasó nos va a someter a otras cosas. Entonces, lo que niegas te somete. Negarlo, pues definitivamente no va a aportar nada a tu vida, no te va a contribuir en nada a tu vida. Y sé que negarlo es una manera de afrontar la situación, que el negar eso que nos ha pasado es la única forma que hemos encontrado en ese momento o en ese periodo de nuestra vida para poder transitar la experiencia tan difícil, tan confrontativa, tan inesperada y que nos ha sobrepasado. Entonces, decir, no, no me pasó, no siento nada, ya le di la vuelta a la página, esto no ocurrió, la vida sigue, continuemos, no lloro, no expreso lo que siento, no lo comparto con lo que siento, con nadie, e incluso retomo mi vida como si no hubiera ocurrido nada. Estaba yo escuchando un podcast en donde las conductoras, una de ellas comparte sus experiencias de vida, bueno, es un podcast que se refiere a eso, y entonces una de ellas dice, yo soy experta evadiendo mis duelos. Dice, ya sé, mi terapeuta me ha dicho que pues lo mejor es afrontarlos, pero yo soy experta evadiendo mis duelos. Y ella comentaba algunos puntos sobre cómo evadía sus duelos, que yo creo que esto aplica a muchas historias de vida, porque les repito que en, en la situación en la que nos encontramos de la pérdida,
A veces no hallamos más recurso más que negarlo mientras desarrollamos otras habilidades, por así decirlo, para poder afrontar la experiencia o por lo menos voltear a ver que eso me pasó, que sí ocurrió. Entonces ella comentaba, dice, una manera con la cual evado es trabajando. Trabajo, 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 trabajo. Y entonces de esta forma, pues el tiempo pasa, las cosas pasan, yo me siento mejor, retomo mi vida y como si nada hubiera pasado. Pero ella misma comenta, pero no es cierto, ¿no? Porque después de regresar del trabajo, ahí está, me sigo sintiendo mal, regresan a mí los recuerdos y entonces viene otra cosa, que como ya estoy en casa y el trabajo ya se terminó, entonces me pongo a ver series, me pongo a ver cosas que me distraigan hasta que me quedo dormida y al otro día y al otro día y así, ¿no? Entonces es trabajo, me distraigo y al otro día y así sucesivamente. Bueno, pues lo que niegas, como dice Carl Jung, te somete. Y querida audiencia, o sea, ¿qué te somete a ti en este tiempo de tu vida? O tal vez, a lo mejor no te habías dado cuenta que has estado negando algo y que justo eso que niegas te está sometiendo. Es una fuerza que te lleva a hacer cosas para no voltear a ver eso que pasó, para no hablar sobre lo que pasó, para incluso no llorar lo que te pasó. Y qué fuerte es eso. Voy a hacer unos comentarios aquí de lo que me han escrito en las redes sociales, sobre todo aquí en el Facebook Live. Y nos dice Alexandra Chávez, un saludo para ti. Dice buenas noches, saludos también para ti. Angeli nos dice, una pérdida que estoy pasando es reconocer y aceptar que estaba manteniendo una ilusión con un varón, con una persona que no es ni será como yo quería que fuera. ¿Cuántas veces hemos de alguna manera disfrazado, por así decirlo, a algunas personas de las necesidades que nosotros tenemos y creamos en esa persona una imagen que no existe ahí? Y también, aun cuando esa persona no nos está ofertando eso, yo niego eso porque mi deseo es muy grande, que esa persona sea lo que yo quiero. Y de alguna manera, pues eso también es una pérdida. Te mandamos un saludo grandísimo, Angeli. Irma, que nos saluda también, Liz también. Y bueno, así con varios, muchas gracias por sus saludos. Si tienen alguna pregunta, aquí yo las puedo leer. Entonces, ¿qué cosas estamos viviendo que negamos, pero que también nos someten? Una manera también de negar es no permitirnos llorar lo que nos ha pasado, llorar la pérdida que hemos registrado, eso que nos dolió, de verdad que es algo muy importante. A muchas personas que yo he escuchado y que les he planteado sobre este tema del llorarlo, me comentan, me da miedo llorar, porque yo sé que si lloro es como si fuera un pozo sin fondo. Si yo empiezo a llorar, tengo miedo a no parar, de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, y no podría yo contenerme y estaría llorando todo el tiempo. Am, la verdad es que no los culpo, ni tampoco digo que eso esté mal, porque es la manera en cómo encontramos para afrontar la experiencia. Y tenemos algunas ideas relacionadas con el llanto de manera cultural y la forma en cómo me fueron orientando sobre cómo afrontar la vida en mi familia y en el mundo que me rodea. Entonces, en gran medida, tanto la sociedad como nuestra familia nos ha llevado por un camino de que el llorar está mal. El llorar es para débiles. El llorar es inadecuado, que te debe dar pena, que te debe de dar vergüenza llorar tus penas, que no hay que ser chillón, ¿no? Que hay que ser fuerte, que hay que ver la vida con valentía. Bueno, sí, esa parte está bien, pero antes de ver la vida con valentía, es importante contactar con lo que nos pasó, es importante recapitular lo que nos pasó, incluso verificar y validar
lo que nos pasó. A veces nosotros mismos no validamos lo que nos pasó. Lo evadimos así como estamos viendo en el tema, ¿no? Evado lo que me pasó, no es cierto eso que me pasó. Y no nos permitimos llorarlo. Pero fíjense bien, llorarlo lo suficiente. Porque cuando nosotros nos quedamos instalados ahí, ahí es donde considero que esta visión de miedo, de no quiero llorarlo porque entonces no voy a saber cómo parar, hasta cierto punto es parte de esta idea de si yo me quedo instalada ahí, tengo miedo de sufrirlo, de llorarlo y de quedarme ahí. Pero créanme que si nos damos la oportunidad de llorar lo suficiente, llorar con este ánimo para sanar, por así decirlo, para encontrar nuevamente esa paz y desahogar, porque también necesitamos desahogar todo ese sentimiento, sacarlo, ahí vamos a encontrar otra posibilidad. Pero si tú lloras para lastimarte, para victimizarte, definitivamente sí se va a convertir en este pozo sin fondo. Y entonces es ahí donde las circunstancias se complican. Yo por eso les comento, es importante llorar lo suficiente. Permítete hacerlo. E incluso permítete estar acompañado de alguien que tú sabes que no te va a juzgar, no te va a criticar e incluso no va a tratar de mitigar tus lágrimas, que te va a dar la oportunidad de llorarlo libremente, abiertamente, que no te va a decir estas cosas de tienes que ser fuerte, Dios sabe por qué hace las cosas, eh, ahora tienes que poner cara bonita porque pues vas a salir. No, yo creo que en muchas ocasiones no nos permitimos eso y es algo muy cruel, no permitirnos llorar nuestras propias pérdidas. Bueno, esta es en la parte de negarlo, este es el punto número uno. Si lo niegas, te somete a muchas cosas. Y con esto vamos a ir al punto dos, que es una recomendación. Y bueno, aquí en este punto 2 tenemos a Carl Rogers, otro Carl. Carl Rogers dice, no podemos alejarlo de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Entonces el cambio parece llegar casi desapercibido. Esto lo vemos, si lo vemos desde una visión pues tanatológica, podemos verlo como en el momento en el que nosotros aceptamos que se ha presentado la pérdida, desde ese momento las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Entonces vimos primero lo que es la negación y ahora vemos lo que es la aceptación como los dos polos opuestos. En este segundo punto es que aceptar es parte del proceso de duelo. Incluso este autor, William Worden, que propone las tareas del duelo, una de las primeras tareas que él propone es la aceptación de la pérdida. Y considero yo, y también con respecto a todos los casos que ha acompañado, que la aceptación a la pérdida es el punto más difícil, porque aún estamos en esta circunstancia de, es que algo se puede hacer, no puedo creerlo, no puedo creer que esto me haya pasado, que como bien decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Esta fase de negación. La parte más difícil es aceptar que pasó. Y yo les comento algo sobre esto. Fíjense que en una ocasión estaba escuchando a una persona que estaba hablando sobre una situación que pasó de pérdida. Y entonces ella muy molesta decía, pues yo me niego a aceptarlo. Esa palabra no me gusta y no quiero aceptarlo. Claro, está en su debido derecho, está en su debida experiencia. Pero fíjense, ella tomaba esta palabra y me explicaba. Yo tomo esta palabra de aceptación como decir, ah, qué bueno que pasó, ah, está bien que haya pasado, o ah, sí, tenía que pasar, o yo acepto que sí pasó, pero me alegra que haya pasado. Entonces, fíjense que la manera en cómo también nosotros tomamos las cosas no nos ayuda, porque la palabra aceptación no significa que nos alegre que haya pasado o que estemos de acuerdo en que haya pasado.
La palabra aceptación en este ámbito de las pérdidas y en la tanatología y en la resignificación nos lleva a plantearnos en una postura de lo acepto porque hoy me encuentro en congruencia con la vida, porque esto que pasó no lo elegí yo. Hoy comprendo que si alguien murió, si algo ocurrió, no es porque yo lo haya planeado, porque me alegre que haya pasado, sino que pasó, no lo elegí yo, pasó. Y aun cuando yo le trate de encontrar una explicación, se me irá la vida en eso, porque hay muchas situaciones y experiencias que no tienen una explicación. Y si yo me sitúo tratando de comprender en esta vida cosas que no se han logrado comprender por generaciones, incluso desde que la humanidad se formó en esta tierra, ¿qué me hace pensar que yo en los años que tengo de vida voy a poder responder a esa pregunta? ¿Por qué pasó? La realidad, aun cuando no nos guste y sea muy confrontativa, incluso frustrante, es que esa respuesta no la tenemos, solo pasó, porque las personas al estar en interacción con la vida, pues nos topamos con la muerte y la muerte no la podemos controlar, no la podemos calcular, incluso no la podemos predecir, aun cuando los médicos hayan dicho, tiene 2 meses de vida y lo ves y está vivito y coleando 4 años después. O esto lo va a matar y está vivo. O esta persona sí va a salir de la situación y resulta que fallece. Por eso actualmente los doctores son muy cautelosos en decir sus opiniones, porque no podemos calcular la muerte. No, no la podemos manejar, ni la propia ni la de nadie más. Y eso de verdad confronta mucho al ser humano, porque el ser humano lo que se propone domina, conquista, busca, maneja y pues puede hacer con el mundo lo que quiera, pero con la muerte no. Y qué bueno, qué fortuna, porque si pudiera controlar la muerte, esto, si ya nuestro planeta es un caos, imagínense controlando la muerte, pues sería aún más. Se convertiría en un poder incalculable. Entonces, la muerte es el equilibrio con la vida. Incluso el autor José Saramago en Las intermitencias de la muerte escribe esta historia que se me hace muy buena, se la recomiendo, en donde él nos lleva a través de la historia qué tan importante es la muerte en nuestra vida, aun cuando lo neguemos. La muerte le da sentido a la vida, a todo le da sentido. Incluso yo creo que estás tomando este Facebook Live porque estás tratando de encontrarle un sentido a la muerte o a las experiencias de pérdida que te han pasado. Pues en efecto, cuando nosotros aceptamos que la muerte es parte de nuestra existencia, que no es una enemiga, que incluso la muerte corona nuestra existencia, podemos cambiar la postura que tenemos en relación a eso y eso ya es resignificar la experiencia. Y les voy a contar la tercera cosa que les quiero compartir hoy, la tercera postura que les quiero compartir hoy, que es de nuestro queridísimo Víctor Frank, que lo amo, lo adoro y que para mí siempre será una de las personalidades que pisó esta tierra, con mucho valor, con mucho reconocimiento, con mucha resiliencia, pero sobre todo con una sabiduría impresionante. Y acá yo te comparto esta parte en donde él nos comenta, si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la cual afrontes ese dolor. Y cuando tenemos una pérdida, mucho de cómo vivimos después de la pérdida se trata de nuestra actitud. ¿Qué actitud tomas cuando estás viviendo un periodo de tristeza? ¿Qué actitud tomas cuando has perdido algo, alguien, algo que amabas? ¿Qué actitud es la que tomas? Y entonces eso se me hace mucho, muy, muy importante porque sí perdiste,
y es muy doloroso perder algo o a alguien, sobre todo a alguien, porque ese alguien que ha partido, que se ha encontrado con su propia muerte, ya no lo volverás a ver, no volverás a escuchar su voz, no volverás a sentir su presencia, su calor, ese olor tan particular de esa persona, su timbre de voz único, su mirada, la manera en cómo transformaba tu vida, ya no estará. Pero esa persona al morir no se murió con lo que sientes. O sea, el amor que sentimos por esa persona trasciende. Por eso la autora Gaby Pérez Isla escribió este libro, ¿no? Que lo que sobrevive es el amor, ¿no? Algo así. Tiene de su autoría un libro que va relacionado a eso, en donde el amor trasciende la muerte. Y sí, en efecto, porque cuando alguien muere, no se muere con esa persona lo que sientes, incluso lo que sientes se perpetúa con su muerte. Si tú amas a alguien, eso no va a morir en el momento en el que la persona se encuentre con esta última de nuestras posibilidades, que es la muerte. Y entonces es muy duro y difícil que yo te plantee esto, que la actitud con la cual elijas para afrontar esa experiencia de vida que fue la pérdida, a veces yo creo que nos dan ganas de ya, me voy a salir de este live o ya no te quiero escuchar, Viviana, porque eso que dices es imposible. Pues probablemente, pero es cierto. La actitud con la cual elegimos vivir, no solamente las pérdidas, sino la vida misma, va a determinar la forma en cómo tú resignificas lo que te ha pasado. Pasó y no lo vamos a cambiar. Qué doloroso se escucha, pero es cierto. Y lo que está pasando ahora es tu vida. La vida con el otro era maravillosa, pero la vida sin ti es imposible. Entonces aquí tu vida te espera para ser vivida. Y me encanta que nos escuchen, que estén con nosotros y que, bueno, nos compartan. Nuevamente acá tengo algunos comentarios. Dicen, por aquí tengo un comentario. Viviana dice, pienso que es una forma sutil de afrontar ese dolor, es permitir la ayuda de los que nos rodean. Quizás no es la forma que nos gustaría, pero abrirnos a la ayuda es una puerta de liberación. Y no es solamente eso, Viviana, considero que eh, no siempre nuestra familia, el entorno que nos ama, nos ha aportado de recursos o de medios para afrontar esos periodos difíciles en nuestra vida. Y entonces nos hemos formado con esta mentalidad de que hay que ser fuerte, hay que aguantar, no hay que mostrar lo que sentimos. Y crecemos con eso, crecemos solos, crecemos doliéndonos solos y crecemos con la idea de que nadie nos va a poder ayudar. Mi estimada audiencia, déjenme decirles que sí, habemos personas que no solamente nos hemos preparado, sino que tenemos la disposición de escuchar y de validar lo que tú estás sintiendo. Así que apertúrate a comentarlo, a abrirlo, a compartirlo. Eh, Luego acá Irma nos comenta, dice, lo que niegas te somete, entonces tienes que dejar de sentir el sentimiento que fluyan tus emociones y eso te ayuda hasta qué punto es sano o sería sano. Bueno, primero que uno mismo acepte que lo que ha pasado, sí ocurrió, sí pasó, sin ponerlo en un altar, sin tampoco llenarlo de expectativas o de adornarlo. Simplemente pasó tal cual pasó. Creo que esa es una parte importante de la aceptación. Así pasó. Ni le aumento ni le quito, así pasó.
Cuando me doy la oportunidad de verlo, de reconocerlo, y también me doy la oportunidad de sentirlo, de llorarlo, y si es la situación de compartirlo, de que alguien me aporte, de que alguien me oriente, entonces las circunstancias, por así decir, fluyen. Y eso que negabas, deja de someter. Porque miren, esta frase de lo que niegas te somete se refiere a cuando yo he sido herida muy profundamente y con ello hubo una pérdida, yo vivo con eso todos los días. Pongo un ejemplo. Si en mi familia, ¿no? Eh, hubo una circunstancia en donde mi madre murió y entonces yo me tuve que hacer sola, ¿no? Y educarme prácticamente sola y hacerme responsable de mí. Y nadie más me apoyó, nadie más estuvo conmigo. Y yo dije, no, tengo que ser la fuerte porque ¿qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con esta circunstancia? Entonces, cuando esto trasciende y pasan los años, ahora digo, pues mis hermanos cuánto me deben, porque yo hice esto, hice lo otro, hice aquello, hice acá, pero no es tanto eso, sino también por lo que yo no me permití pasar, que fue el proceso de duelo de llorarle a mi madre porque murió, del miedo que esto me generó para afrontar la vida y con mis hermanos y apoyarlos también y asumir un rol que no me correspondía. Entonces, todas estas cosas, eh, al momento de trabajarlas en terapia, por así decirlo, si es que esa es una de las opciones que buscamos, nos damos cuenta que las circunstancias cambian desde la manera en cómo yo cambio lo que yo veo en mi pasado. Por eso el título de este podcast fue así de, mm, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar la manera en cómo lo veo. Y cuando comienzo a aceptar, me doy cuenta, ah, yo acepté eso, nadie me lo pidió, pero yo lo acepté. No tienen por qué agradecérmelo porque yo lo quise dar. No tienen que decirme nada porque yo decidí darlo, estar, yo decidí. No había otra circunstancia para que las cosas mejoraran en mi familia, pero yo decidí. Entonces, cuando empezamos a organizar, ver que sí decidimos, que aceptamos, que sí hicimos, todo eso nos hace cambiar. Y entonces, ese resentimiento, ese enojo con la vida, todas esas cosas a las cuales nos aferramos, comienzan a fluir, comienzan a cambiar desde la aceptación y eso nos deja de someter en el rencor, en el desgaste, en la ira, en el resentimiento, en el enojo, en la rigidez. Y es como si nos quitáramos una faja muy apretada, volvemos a respirar, ¿no? Volvemos a respirar. Y bueno, pues les agradezco mucho. Ya por último, gracias por tantas buenas reflexiones. Me dice aquí Lenis Camilla. Nan me dice, no se muere el sentimiento, sin embargo, sí se muere una parte de nosotros. La parte de nuestra personalidad que surgía al interactuar con esa persona única. Claro que sí. Y yo creo que eso es lo que hace especial ese vínculo. Pero también hay otras personas con las cuales tu personalidad puede fluir, ser, vivir y vibrar. Solamente falta que estemos dispuestos a eso. Y pues mis estimados eh, seguidores de esta comunidad, de sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ver este Facebook Live, sobre todo por recomendarnos y también por buscarnos en YouTube, recomendar el video, darle me gusta y seguir porque compartir es también contribuir. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en una siguiente ocasión. No se lo pierdan. Estará por aquí el doctor Jarquín hablando sobre el suicidio infantil, infantil juvenil, y lo estaremos teniendo ya en el mes de abril, así que no se pierdan la publicidad, síganos, estaremos aquí con muchos temas más. Que tengan una excelente noche y pues a seguir viviendo, que la muerte nos encuentre vivos.